Jaun-Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi. Azkuna zentroaren izenean, mila esker beste urte batez, gurekin bat egitea erabaki duzuen guztioi, eta agerikoa denez, argiak ikusten uzten dit, asko eta asko zarete auditorio hau, Azkuna zenterreko auditorio hau berriz ere jendez, gainezka dagoelako eta horrek benetan poztu egiten gaitu. Gutun Zuria dagoeneko... Gutun Zuria ya cumple 10 años de su trayectoria. Han cambiado durante estos 10 años de trayectoria del Festival Internacional. Por ejemplo, el nombre mismo de este fantástico centro cultural que entonces se llamaba, lo recordaréis, Alhóndiga Bilbao. También han ido y venido diferentes patrocinadores a todos los cuales estamos ciertamente agradecidos. Los podéis ver, bueno, justamente en esta pantalla, ¿no? Pero los teníais justo antes. Pero permanece uno, y es muy importante, el más importante, el principal, que es el Ayuntamiento de Bilbao. Horregatik, gaurko lehen hitza. Por ese motivo, las primeras palabras quisiéramos que sean del señor alcalde de la ciudad, de la villa. Señor alcalde, por favor, un aplauso a Juan María Burto, alcalde de la villa de Bilbao. Bye. Pues sí, es una imagen impresionante ver esta sala llena de gente, llena de personas interesadas por la cultura. Buenas tardes y bienvenidos a este Festival de las Letras, Gutun Zuria. Para mí es un enorme placer poder inaugurar justamente esta 10ª edición del Festival de las Letras Gutun Zuria, que demuestra la afición que tiene esta ciudad hacia las letras, y no hay más que ver cómo está esta sala a tope. Y permítanme ustedes también ampliar esta afición a otros ámbitos. El apoyo que damos a este evento es un ejemplo también del apoyo que damos los bilbaínos y las bilbaínas a la cultura en general. Sigo hablando en castellano. Escritoras que nos van a acompañar a lo largo de estos días. I would like to welcome today. Quisiera dar la bienvenida hoy a Annie Proulx. Annie Proulx me ha dicho que Bilbao es su ciudad, que le encanta Bilbao, y me gustaría decirle que nosotros le queremos a Annie Proulx. Ciudad por las letras es evidente. No hay más que ver, el auditorio lleno, repleto. Decía en euskera que repleto de cultura y repleto de personas. Sin personas no hay cultura, sin cultura tampoco hay personas. Y déjenme que les diga que esto, en el caso de Bilbao, es extensible a otras disciplinas. La manera en que Bilbao recibe y arropa su Festival Internacional de las Letras nos sirve también de termómetro para valorar el amor de los bilbaínos y de las bilbaínas por la cultura. Por la parte que me toca, puedo decir que la apuesta histórica que el Ayuntamiento de Bilbao ha realizado a favor de la promoción, de la divulgación, de la socialización de la cultura, ha creado un vínculo con los bilbaínos y con las bilbaínas que ya resulta inseparable. Bilbao y cultura van unidos, unidos para siempre, van de la mano en nuestra ciudad. Hasta el punto de que casi podríamos decir que no hay día del año en el que no haya un evento cultural. Yo le suelo llamar 365 días de cultura. Bilbao hirurehun eta hirurogeita bost cultura, ya que en Bilbao tenemos, como decía, casi 365 días repletos de actividades culturales, de teatro, de literatura, de música, de festivales en plena calle, de exposiciones en nuestros museos. En Bilbao tenemos en nuestro haber diferentes programas longevos y consolidados. Entre ellos, como no, la cita que hoy aquí nos reúne. Gutun Zuria cumple 10 años. Cumple 10 años. Creo que es un motivo de felicitación. Zorionak, nola ez guztioi. Y se ha convertido en un referente que ha puesto a Bilbao en el mapa de esas citas que resultan ineludibles en el mundo literario. Durante estos 10 años hemos visto algunas cifras en la pantalla, más de 145 escritores y escritoras
que nos han acompañado en Gutun Zuria. Habéis participado más de 25.000 personas. Nos han visitado escritores de más de 28 países. Hemos hablado hasta en 7 lenguas diferentes y entre todos hemos contado con 3 premios Nobel, 6 premios Príncipe de Asturias y 3 premios Cervantes. De esos 145 escritores que en algún momento han pasado por Gutun Zuria, hoy quiero tener un especial recuerdo para aquellos que ya no están con nosotros, para quienes nos han dejado. Nos han dejado físicamente, porque serán eternos gracias a las historias que sin duda ocuparán un lugar privilegiado en nuestras bibliotecas. Y es que es muy importante escribir. Un pueblo que no escribe es un pueblo que no cree en su historia. En estos 10 años hemos ido despidiendo a Carlos Castilla del Pino, a Sergio González, muy recientemente, a Eric Hobsbawm, a Jorge Semprún, a Suetan Todorov, a Xavier Sáenz de Gorbea y a Ramón Sánchez Lizarralde. Con todos ellos, como con tantos otros, hemos podido disfrutar de sus historias, de sus vivencias, de sus libros. Hemos podido aprender y hemos podido, sin duda, algo que nos hace mucha falta, cada vez más falta, reflexionar. Horrez gain Gutun Zuria beste disiplina batzu. Además, Gutun Zuria también es un foro de encuentro con creadores de otros ámbitos, del cine, de la danza, del teatro. Gutun Zuria se ha abierto a todas estas experiencias que han permitido experimentar y compartir con la ciudadanía. Sigue hablando castellano. Un lugar de encuentro entre creadores de otras disciplinas, expandiéndose hacia el cine, hacia el teatro o hacia la danza. Gutun Zuria ha sido también un punto de encuentro para experimentar todas estas experiencias y, lo que es más importante, para poder compartirlas con la gente, para poder compartirlas entre la gente. En esta 10ª edición, el punto de partida es hoy. Hoy comienza. Es aquí y es ahora. Desde hoy y hasta el 1 de mayo nos van a acompañar escritores y escritoras de prestigio y amantes de la literatura que podrán conocer más de cerca a sus escritores preferidos. Por citar algunos de quienes nos van a acompañar: Alberto Mangel, hoy mismo; Annie Proulx, hoy mismo; Siri Hasbet, Diamela Eltit, mañana; Kirmen Uribe, creo que también mañana nuestro Kirmen; Guillermo Arriaga, Jean-Claude Carrière. También conoceremos más de cerca el trabajo poético de Chantal Maillard, de Clara James, de Darío Jaramillo, de Juan Antonio González Iglesias y de Beñat Sarasola. Sin duda vamos a vivir la oportunidad única de acercarnos a los creadores que nos ayudan con sus escritos a imaginar, a construir y, ¿por qué no?, a colaborar en hacer una sociedad mejor. Termino. Para terminar, me atrevo a sugerir que un año más no pierdan la oportunidad de ser una parte importante de estos encuentros. Si no es desde aquí físicamente, que sea en streaming. Gutun Zuria lo hacéis posible, lo hacen posible todos y todas ustedes. Horrexegatik, bilbotar guztiak animatu. Por ese motivo quisiera animar a toda la gente de Bilbao a seguir leyendo. Pienso que es una de las mejores formas de llenar nuestro tiempo libre y además nos servirá también para dar un ejemplo a los jóvenes del futuro. Vainas a seguir leyendo, a leer mucho. Un pueblo que lee es también un pueblo mejor. Creo sinceramente que es una de las mejores maneras de emplear nuestro tiempo, de emplear el tiempo libre. Y sin duda un gran ejemplo para nuestros jóvenes, para los niños y niñas que son ya el presente y con toda seguridad el futuro de Bilbao. Animémosles a leer, pero no con moralina, sino con nuestro ejemplo. Animémosles a descubrir la literatura y también las otras disciplinas nacidas desde la literatura. Lectura, cine, teatro, danza. Leer, pensar, disfrutar,
cultura con mayúsculas, cultura los 365 días del año, cultura aquí, en Bilbao. Hagamos entre todos un Bilbao también con mayúsculas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate. El alcalde Aburto creo que lo ha dicho en euskera, Gutun Zuria, sobre todo un festival sobre letras, pero no únicamente sobre letras. Siempre las hemos querido vincular con otras expresiones artísticas como la música, el cine, exposiciones o incluso el baile. Y con danza vamos a comenzar. Amargarren jaialdi hau hasteko Olatz de... Para ello contaremos con Olatz Andrés, quien nos va a presentar un espectáculo basado en el ajedrez, cuyo título es The End Game. El programa de residencias Anfitrión 2016 de Azkuna Centro A y cuenta con la participación de Natalia de Miguel, Pilar Andrés, Paula Serrano e Isabel Álvarez. Zuekin guztiokin, The End Game.
En estos 10 años de Festival Internacional Literario, en esta década de Gutun Zuria, sobre este escenario del Centro Azkuna hemos vivido, hemos escuchado y visto prácticamente de todo. No en vano hemos contado con la participación de 145 autores, escritores y periodistas muy reconocidos, premiados, incluso algunos con el Nobel de Literatura. Hasta aquí lo bonito. Pero tampoco os vamos a negar que el equipo del Azkuna Centro A ha perdido el sueño en numerosas ocasiones cuando determinados autores, y os lo digo literalmente, han llegado por los pelos a las conversaciones programadas, generalmente por problemas en los vuelos internacionales. Luego ha habido también autores que se han implicado, ¿cómo decirlo?, seriamente con la gastronomía local, generalmente en la comida que se suele celebrar antes de cada conversación, con lo cual también nos hemos puesto un poco nerviosos. Y luego ha estado Fernando Arrabal, único, impredecible, extravagante, que tan solo nos sorprendió con 2 pares de gafas sobre su rostro y no pasó nada más, nada grave, queríamos decir. Baina orain serio, hau benetan azken batean. Pero esto ya en serio, esto al final suele ser, es una conversación entre escritores y lectores. Y por eso, para hacerles a todos ustedes un homenaje, hemos traído al señor Mangel, director de la Biblioteca Nacional de Argentina, para poderles hacer ese gran homenaje. En 2013, si no me equivoco, Alberto Mangel con Javier Rodríguez, y hemos querido que sea él precisamente quien nos ofrezca este discurso inaugural. Si todo está dispuesto en este escenario, donde ahora están poniendo tanto las sillas como el escenario, que nos va a acoger, que nos va a ofrecer esta conversación cruzada y al final de la cual podéis formular las preguntas o las cuestiones que queráis a las personas invitadas. De un momento a otro vamos a dar paso a este gran invitado, al director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Me han dicho además que especifique de Argentina y no de Buenos Aires. Por tanto, me gustaría, tan pronto como estemos dispuestos, me están haciendo alargar aquí el speech, saludar y dar la bienvenida, compañeros, me dais la señal, a este gran autor, como decía en euskera, autor del libro Historia de la Lectura, para que en definitiva nos haga el merecido homenaje que se merece todo el público que durante estos 10 años ha abarrotado esta sala, este auditorio, la Sala Bastida también, y nos ofrezca este homenaje, merecido homenaje al lector. Ahora ya me he quedado sin speech, por tanto me gustaría, por favor, dar la bienvenida con un gran aplauso, zuekin guztiokin, Azkuna Centro. Con todos ustedes en el Centro Azkuna, ahora sí, Alberto Mangel. Bienvenido. Buenas tardes. Estoy encantado de estar de nuevo en Bilbao. Qué suerte tener una relación con las letras si suceden invitaciones como esta. Ante todo, quiero agradecer a la ciudad de Bilbao, a los lectores de Bilbao, a este maravilloso festival, a las autoridades del festival y a los voluntarios y a los traductores, todo ese equipo que hace que esto sea uno de los eventos literarios más importantes del mundo, pequeño pero importante. Y también quiero agradecer a María Luisa Blanco, que es el genio iluminador de este evento. Las guías de turismo ofrecen recorridos de los arduos caminos de Ulises y del Quijote. Vetustos edificios albergan la alcoba de Desdemona y el balcón de Julieta. Una aldea colombiana dice ser el verdadero Macondo de Aureliano Buendía y la isla de Juan Fernández se ufana de haber recibido hace siglos a aquel singular colonialista Robinson Crusoe. Durante años, la oficina de correos británica debía ocuparse de la correspondencia destinada al señor Sherlock Holmes,
en 221B Baker Street, mientras que el desalmado Charles Dickens recibía un sinfín de cartas injuriosas por hacer morir a la pequeña Nell en una de las últimas entregas del almacén de curiosidades. La biología nos afirma que somos descendientes de seres de carne y hueso, pero íntimamente no sabemos hijos del sueño, del papel y de la tinta. Hace varios siglos, un cierto poeta español los definió así: el sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Por cierto, los lectores del mundo entero dicen venerar las sombras de Cervantes y Shakespeare, pero estas inmortalizadas en retratos imaginarios y solemnes son menos tangibles que las de sus inmortales criaturas. Conocemos las complejas pasiones de Dido y de Eneas mucho mejor que las intimidades del señor Virgilio, y menos que estas últimas, las que nos han sido reveladas por un Dante o un Hermann Broch. Los lectores lo hemos sabido desde siempre. Los sueños de la ficción engendran las verdades de nuestro mundo. La ficción, cuya forma escrita fue inventada por algún secreto antepasado nuestro hace más de 5.000 años en un lejano desierto, posee al menos dos características extraordinarias. La primera es aquella que nos permite transmitir de manera inmediata y con la menor ambigüedad posible una cierta información práctica y precisa. La segunda es paradójicamente casi el reverso de la primera, una vasta ambigüedad que no limita a una sola interpretación la información recibida. Al contrario, esta ambigüedad nos permite contar en la historia del Swan de Proust la angustia de saber que ningún conocimiento del pasado es suficiente, que la fuerza de la juventud no dura más que un instante, que toda elección comporta una pérdida y, por sobre todo, que ese mismo lenguaje que cuenta la memorable historia no podrá contar nunca la plenitud de esa historia. Esta segunda característica del lenguaje requiere en quien lo desentraña, lo escucha o lo lee, un misterioso arte que podemos llamar lectura profunda y que nos permite reconocer en los personajes que amamos nuestras propias identidades. Enracinados en su historia, los personajes de ficción no se contentan, sin embargo, con los límites que las cubiertas de un libro les imponen, por breve que sea ese espacio. Hamlet nace ya hombrecito en los almenajes de Elsinor y fallece entre un cúmulo de cadáveres en una de las lúgubres salas del castillo, pero generaciones de lectores han rescatado los eventos de su infancia freudiana sin ir más allá. La última novela de Ian McEwan cuenta la historia de Hamlet en el vientre de su madre. Y también cuentan las sucesivas e inauditas transformaciones políticas que tiene un personaje. Así Hamlet se ha convertido en paladín del Tercer Reich, en héroe de los existencialistas, en hermano gemelo de Edipo. Cada personaje se expande dentro de la inmortalidad que le hemos concedido. Pulgarcito ha crecido. Elena se ha vuelto una anciana desdentada. Rastignac trabaja en un banco offshore.
Artemio Cruz ha plantado pica en otros países de América Latina, lo sabemos desgraciadamente. Sinbad vive en una casucha de refugiados en la playa de Lampedusa. Kim ha sido reclutado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y la princesa de Clèves se ha visto obligada a hacer la cola en una oficina de empleo francesa. A diferencia de sus lectores, sin embargo, que envejecen y nunca vuelven a ser jóvenes, los personajes imaginarios son al mismo tiempo quienes fueron cuando los leímos por primera vez y también el fruto de nuestras nuevas lecturas. Todo personaje se reconoce en Proteo, aquel dios del mar a quien Neptuno concedió el poder de transformarse en cualquiera de las formas del universo. No todos los personajes de la literatura son los compañeros de todo lector. Solo los que más queremos nos siguen a lo largo de la vida. En mi caso, no siento los problemas de Renzo y de Lucía, de Matilde de la Mole y de Julián Sorel como míos. Me sé más cerca del Capitán Nemo y del melancólico Monsieur Test. Mis amigos más íntimos son otros. El hombre que fue jueves me ayuda a sobrevivir el absurdo de cada día de la semana. Príamo me enseña a llorar la muerte de amigos más jóvenes y Aquiles la de mis queridos mayores. Caperucita y Dante me guían a través de los oscuros bosques del medio del camino de esta vida, y ese amigo de Sancho, el exilado Ricote, me permite entender algo de la miserable suerte de los refugiados. Y hay tantos otros. Las nuevas tecnologías nos proponen la amistad constante de cientos de miles de seres que pueden ser o tal vez no inventados. Estas volátiles relaciones, nos dicen las grandes compañías mercantiles, deben bastarnos para ser felices. Sin embargo, a pesar de su poderosa insistencia, estos amigos virtuales no son los que nos acompañan en nuestras soledades. Podemos intercambiar con ellos patéticas nimiedades, pero si somos lectores, no son los habitantes de Facebook quienes nos esclarecen y advierten y consuelan. En la lejana infancia de mi generación, mis compañeros de juego fueron Alicia y Pinocho, Sandokan y Fantomás, y es más probable que a los niños lectores de hoy los acompañen Harry Potter y los monstruos de Maurice Sendak. Todos estos personajes son tan fieles que poco les importan nuestros achaques y flaquezas. Ahora que mis huesos apenas me permiten alcanzar los libros de las estanterías más bajas, Sandokan sigue llamándome a la aventura y Fantomás me sigue incitando a vengarme de los necios, mientras que Alicia, con mucha paciencia, vuelve a contarme el mundo a través de ese espejo que sin duda me tocará atravesar dentro de poco. Y Pinocho continúa preguntándome por qué no basta ser aplicado y honesto para ser feliz. Y yo, tal como ocurría allá lejos y hace tiempo, sigo sin encontrarles una respuesta. En esta época en que las mentiras son consideradas verdades alternativas y la supuesta información fidedigna el producto de un capricho, festivales como este afirman y reafirman esas ficciones verdaderas, esas amistades perdurables y necesarias, tanto para nosotros como para las generaciones por venir. Muchas gracias.
Gracias. Ahora los dejo con la parte importante de este evento, que es la conversación con Annie Proulx, una de mis escritoras favoritas. Les deseo mucha suerte. That is for you? Yeah. Perfecto. Yes, that is for you, for the translation. That is for the translation. Okay. Okay, the three. Is, that is for me. Yes, I can hear you. Ok. Buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia. Para mí es un honor y un placer estar aquí esta noche con Annie Proulx. Voy a intentar mantener con ella una conversación, sobre todo con la intención de que sea ella la que hable, porque tanto ustedes como yo lo que deseamos es escucharle a ella, conocer sus opiniones, conocer pues, cómo enfrenta el tema de la literatura y también sus opiniones, porque están en su obra, sobre algunos temas importantes como puede ser la naturaleza, las relaciones humanas, la inmigración, los cambios en la sociedad actual, el contraste entre el mundo rural y el mundo de la ciudad. Intentaremos ir poco a poco desgranando estos temas durante unos 40 minutos y luego abriremos un turno para que ustedes puedan intervenir y hacerle las preguntas o los comentarios que consideren oportunos. No voy a dedicarme a hablar de los premios que tiene Annie Proulx, porque ustedes ya los conocen. Me gustaría, estos días que me he dedicado a leer algunas entrevistas y a empezar a leer, que estoy leyendo ya su última obra, que me parece realmente impresionante, había una definición que me gustaba mucho para empezar. Ella se define como una mujer del norte. En una entrevista que le leía, que se hizo en octubre para El País, ella decía: soy una persona del norte, no me va bien el calor. Tengo ancestros que eran del norte desde hace mucho, mucho tiempo. Estoy más cómoda en ese clima. Me hice un análisis del genoma y descubrí que el 40% de mi genética es de muy del norte de Escandinavia. Esta mujer del norte comenzó siendo una periodista freelance y escribiendo libros por encargo que no firmaba. Me llamó la atención un libro sobre la sidra y un libro sobre jardinería. A esta mujer del norte, que se define sobre todo como lectora, le llegó el éxito con más de 50 años, de una manera indirecta, a través del éxito de Brokeback Mountain, la adaptación de Anne Lee de su relato. Y esta mujer del norte se considera y comenta que es admiradora de una película como La caza, de Carlos Saura, de la música de Kepa Junquera, del hijo del acordeonista de Achaga o de las pinturas negras de Goya. Me sorprende mucho cuando leo, a mí me gustan mucho los relatos cortos en literatura, me sorprende mucho cómo es capaz de escribir relatos cortos maravillosos y cómo puede hacer una novela de casi 1000 páginas con la misma soltura y con la misma precisión. Vamos a empezar ya a hablar y a darle la palabra sobre todo, ¿no? Yo leyendo su literatura hay un contraste entre dos cosas que me parecen muy importantes y que me gustaría que ella me comentara cómo lo ve en su literatura. Por un lado, la capacidad que tiene, por ejemplo, en su última novela, para hablar de muchísimos datos, para documentarse, para tener muchísima información. Y luego, por ejemplo, en los relatos cortos y en algunas otras obras suyas, también en la última, en estos tiempos que tanto nos cuesta escuchar al otro, me da la impresión que su literatura bebe mucho de muchas horas observando y escuchando a los seres humanos. Thank you for that. Muchas gracias por esto que has comentado. Yo no quiero que la gente piense que es una enciclopedia en mi último libro, que se llama Barskins en inglés o El bosque infinito en castellano. También
tiene datos, pero una historia bastante complicada sobre la deforestación, la pérdida de los árboles, gente ambiciosa, gente cruel, gente que vive y trabaja en los bosques, que talan bosques en Canadá y en Estados Unidos, también en Nueva Zelanda, incluso en China y en Brasil. La novela parece que es muy larga, y es muy larga porque abarca 300 años de la historia, pero hubiera sido incluso más larga si lo hubiera podido hacer como yo quería. Yo quería escribir también sobre Sumatra y también sobre la tala ilegal que se está haciendo en ese país, pero ya era muy largo el libro y no aparece alguien a hablar de ese tema. Que usted cree que el escritor no tiene tanto que hablar de lo que conoce como que intentar conocer de lo que quiere escribir. Me parece una idea muy bonita, que igual tiene que ver con este último libro, en donde realmente usted habla de muchísimos continentes, de muchísimos personajes. Yes. Sí, yo siempre he pensado que Ernest Hemingway solía decir que un profesor del instituto le dijo como consejo: escribe sobre lo que sabes. Y me parece que es un consejo bastante malo. Creo que es mejor conocer sobre lo que estás escribiendo. Puedes escribir sobre cosas que no conoces, pero simplemente tienes que tomarte el tiempo para conocer esas cosas. Si no, solamente vas a escribir sobre toros, sobre pesca, porque al final te aburres si solo escribes sobre algo concreto que conoces. Es mejor aprender, conocer algo nuevo y escribir sobre ello. En su literatura, en la que yo conozco, es el tema de la migración, el tema de la gente que abandona sus lugares de origen, que tiene que moverse, muy unida también al tema del cambio. ¿Podría un poco desarrollar este tema? To me, Esta es una de las partes más importantes de la historia, interesantes para mí, y es además algo desde la antigüedad, el desplazamiento de la gente de una zona a otra. Estamos pensando en las migraciones que se han producido desde hace ya muchísimos años, por ejemplo, los indios que atravesaron el estrecho de Bering en Norteamérica y otras grandes migraciones de pueblos en la antigüedad. Y ahora en este momento estamos frente a una gran migración, una de las mayores de la historia de este planeta. Mucha gente están abandonando sus lugares de origen, algunos obligados. Todo el mundo tiene que ir a algún otro lugar. Y creo que vamos a asistir ahora al nacimiento en los próximos años de toda una literatura sobre las migraciones, ¿no? Tal vez. Esta idea de la inmigración tiene que ver con la idea del cambio, ¿no? En su literatura hay personajes que hay pérdidas, hay cambios. El cambio es como un motor en la vida de los personajes, ¿no? Esta idea del cambio es importante para usted, ¿no? oh yes, I think it is. Sí, creo que sí. Casi todo lo que yo escribo está relacionado con un lugar, y cuando uno escribe o piensa sobre un lugar, absolutamente tienes que estar observando los cambios que se producen, porque nada permanece igual. Y hay una idea, que no es mía, que dice que vivimos en un periodo en el que el cambio es algo tan constante y se produce tan rápido, y la gente ahora está viviendo unas vidas tan largas que nos hemos convertido como una especie de fantasmas en nuestro propio tiempo. Hemos crecido en un mundo como niños y como jóvenes que ya ha desaparecido. Es como si fuéramos personas que son fantasmas que están ahora como viéndose ahí en los bordes de ese tiempo. Todo el mundo está muy ansioso, nadie se encuentra cómodo. ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Uno de los cambios fundamentales que estamos viviendo es el cambio del propio planeta.
Es decir, la tala de árboles, muy importante en su última novela, el cambio climático. Realmente estamos viviendo un momento muy complejo a nivel de cuál va a ser el futuro del planeta, ¿no? Usted me decía que era optimista a pesar de todo. ¿Cómo ve usted este tema? Actually, I am. De hecho, soy un poco optimista. Precisamente esta última novela, Barskin o El bosque infinito, es tan grande porque yo me preocupaba mucho el cambio climático, veía que estaba ocurriendo en todas partes, en los lugares donde yo vivía, en Vermont, cuando de repente la nieve empezó a ser de mala calidad, empezó a ser nieve húmeda y a mí me encanta esquiar y entonces ya no era buena para esquiar esa nieve y entonces me mudé a las montañas rocosas en Wyoming. Una nieve buenísima que caía ahí en las montañas. Así que este cambio para mí empezó a ser algo evidente, especialmente cuando los árboles en las montañas rocosas, sobre todo un tipo de pino local, empezó a morir, se empezaban a poner rojos, las agujas de estos pinos empezaban a ponerse rojos y al final acababan allí siendo pinos que estaban como grisáceos esperando a que los talaran para acabar una chimenea. Yo fui a una cena en Nueva York. Me estaba empezando a preocupar este tema y me senté al lado de un señor al que no conocía y le aburrí hasta la muerte hablando sobre la muerte de este tipo de pinos en las rocosas y este señor pensaba que yo estaba chalada, pero no estaba chalada, no todavía. Y esto me molestaba. Yo lo veía en todas partes, veía un cambio, todo el mundo veía ese cambio. Y había que hacer algo. Yo quería escribir sobre ello y entonces pensé que este tema es tan amplio, tan vasto, es enorme, no sabemos suficiente, no puedo todavía escribir. Realmente no puedo porque no conozco, no puedo escribir sobre esto, pero podría escribir sobre una parte, un aspecto de ello y me centré en la deforestación. He empezado a hablar de la pérdida de los bosques, la caída de los árboles, el final de este mundo verde, en cierto modo, en el que hemos vivido. Y por eso he escrito este libro, El bosque infinito, pensando que la gente así va a reconocer que algo realmente está ocurriendo. Entrevistas son una gozada porque están llenas de frases y de reflexiones muy, muy interesantes. Es decir, prácticamente no tienen desperdicio. Casi todo lo que usted dice en las entrevistas es parte magra, es parte importante. Hablando un poco de su posicionamiento, por ejemplo, ante este tema de la deforestación y ante otros, usted decía algo que me parecía muy interesante. Decía, yo soy una observadora más que una luchadora por una causa. ¿Cuál cree que debe ser el papel de una escritora o de cualquier artista frente a la realidad que le toca vivir? Bueno, primero hay que observar y luego hacer lo que uno quiera al respecto, escribir un libro, hacer un cuadro, simplemente hablar sobre ello o salir a la calle y organizar una manifestación con pancartas o plantar árboles. Eso también es una buena idea. Ahora un poco más de la literatura en concreto. Vivimos un momento, antes comentábamos, cuando estábamos charlando antes, que vivimos un momento a nivel mundial de esa gran cantidad de cambios, siempre los ha habido, pero que nos sorprenden un poco. Vivimos una situación, por ejemplo, lo que puede ser la presidencia de Trump, el problema con la posibilidad de un gobierno con una persona como Marine Le Pen, los movimientos fascistas en Europa, que parece que Europa se ha quedado sin memoria de lo que pasó a comienzos del siglo. Ante todo esto, ¿usted qué cree que puede hacer la literatura? Porque de alguna manera estas situaciones hemos perdido algo, ¿no? Cuando yo era joven, los libros, la música, el cine nos indicaban un camino, o por lo menos un camino aunque fuera a discutir, aunque no estuviéramos de acuerdo. Ahora da la impresión que sobre todo entre la gente más joven hay como una pérdida de recorrido, ¿no? Como que no hay valores para aceptar o para rechazar, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación, no?
This is a very Es una pregunta muy complicada, por cierto. Creo que lo mejor que se puede hacer, y esto significa que todo el mundo debería escribir lo que observa que está ocurriendo, los cambios que a uno le ocurren en su vida. No hace falta ser un escritor profesional. Si uno piensa en esos cuadernos que luego eran de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, esos cuadernos de la gente que escribía, esos diarios que se han convertido luego en fantásticas novelas. Todo el mundo puede hacerlo. Así que si uno reconoce que está asistiendo a una época de grandes cambios, como ocurre ahora, creo que es importante tener un cuaderno y un boli y escribir lo que uno ve. Porque quizás va a venir gente detrás de nosotros que va a tener que saber esto. Es posible que quizás así aprendan de la historia. Todavía no se ha producido, pero quizás se va a producir, ¿no? No sé, yo tengo esperanzas. No, además, yo creo que su literatura tiene un punto optimista, incluso un punto a veces de cierto humor, ¿no? Es decir, hay una cosa que a mí me parece que a pesar de que usted tenga personajes a veces muy negativos, me da la impresión que usted trata con mucha generosidad a sus personajes, es decir, que es generosa con sus personajes. No sé si está de acuerdo. Que hay que ser generoso cuando se escribe, cuando se crea un personaje, hasta cuando es negativo. No sé yo si eso... I think so. Eso pienso yo, sí. Creo que hay que ser así porque si no luego vienen y te persiguen. Hay que ser uno generoso con los personajes, si no luego ya sabes que te persiguen, ¿no? Tú lo sabes. Con el tema, por ejemplo, de la inmigración, usted hablaba también del tema de la violencia, que está muy presente en su obra, ¿no? Y hablaba de que la inmigración al final es la historia de la violencia de los que llegaron primero frente a los que llegan después, ¿no? Es otra reflexión curiosa, es como si estuviéramos obligados a repetirnos, ¿no? Es decir, como si los que un día fuimos emigrantes, mañana estemos condenados a ser crueles con los nuevos emigrantes, ¿no? Es decir, no podemos aprender de la historia, ¿no? ¿Por qué se repite siempre esta situación, ¿no? Es decir, la gente tuvo que huir de los nazis y hoy no ayuda a los emigrantes, a los que huyen de otro tipo de fascismos, de otro tipo de guerras, de imposiciones, ¿no? Why do we have to do this? I don't. No sé por qué tenemos que hacer esto, pero lo hacemos una y otra vez. Los seres humanos repiten lo mismo, no aprenden. Algunos aprenden, algunos dicen, mira, esto ya ha ocurrido antes, pero la mayor parte de la gente dice, no me acuerdo de eso, paso, ¿dónde está? ¿Qué programa de televisión voy a ver? Hay quien ha aprendido de la historia, pero la mayoría no. Eso es lo que yo pienso. El tema de su obra, ¿usted cómo se sitúa ante el hecho de escribir? Es decir, usted tiene ya una obra amplia, tiene relatos cortos, tenemos, como decimos, una obra que ha tardado más de 10 años en escribir. ¿Se sitúa siempre de la misma manera ante el hecho de escribir? ¿Surge de la misma necesidad o en cada momento, según el tipo de obra, su forma de enfrentarse a su escritura ha sido diferente? Well, yo no empecé a escribir realmente hasta que tenía ya bien cumplidos los 50 y luego he seguido. Y antes ni lo pensaba, porque yo no pensaba que podía escribir ni creería escribir. Y entonces era lectora, no escritora. Y ahora me gusta escribir y lo hago todo el mundo, ya ni lo pienso, es lo que hago. Es como levantarse y vestirse, es lo que uno hace. No es que piense mucho en ello, no hay ninguna preparación, es algo que está ahí. Yo puedo escribir en un sobre que me encuentro, encima de una mesa, en el tren, cuando voy conduciendo incluso. normal. Es parte de Es algo que para mí es normal. es algo parte de su vida normal, no es una cosa que lo separe Yeah, de indeed. vivir, ¿no? Yes, it's not.
Sí, sí, no es algo que sea como al margen de mi vida. Yo siempre estoy escribiendo. Llevo un cuadernito siempre conmigo todo el rato. Escribo en él. Y un sitio especialmente bueno es el aeropuerto. Si uno tiene que esperar, y siempre pasa eso, siempre uno tiene que esperar. En ese cuadernito uno puede escribir y la gente piensa que estás haciendo la lista de la compra, pero realmente estás escribiendo sobre esa chica que tienes enfrente, que lleva puesto, que dice, estás escribiendo sobre ese otro señor que está ahí, que se ha quedado dormido quizás. Sí, siempre está uno trabajando así. La sensación que uno tiene cuando lee sus relatos o lee sus novelas es que usted conoce muy bien de lo que está hablando, ¿no? Entonces, probablemente haya cosas que conozca y otras que se ha informado sobre ellas. Por ejemplo, no, pero por ejemplo, es verdad que uno tiene la impresión de que usted conoce. Yo me acuerdo el relato de Brokeback Mountain, que da la impresión de que usted conoce muy bien ese entorno, conoce incluso bien esa problemática de la homosexualidad dentro de un entorno rural. Es así, supongo, ¿no? Que realmente, en este caso, por ejemplo, que es tal vez su relato más conocido por la película, que luego hablaremos de las películas, usted conocía esa situación, conocía un poco la marginación de las personas que tenían una opción sexual diferente dentro del mundo rural. Yo conozco bien el mundo rural. Y conozco muchos amigos que son gays. Yo incluso soy un poco neutro, ¿no sabes? Es como, he estado, lo he hecho, me he casado 3 veces, tengo 4 hijos y digo, ahora ya estoy en punto neutro. Ya está, ya he hecho todo. Tengo muchos amigos gays. Y yo veía como muchos de ellos en Wyoming tenían que vivir una vida secreta. Porque un cowboy era como el ideal masculino, el héroe americano con su caballo, la cuerda, etc. Y entonces se me ocurrió que quizás sería un tema muy bonito y empecé a planteármelo, pensé en ello, reflexioné durante mucho tiempo y fue una historia difícil de escribir porque una señora de edad media que sabe de ser un cowboy homofóbico, pues bueno, parece que al final sé bastante. Hice mis deberes, observé mucho. No hablé con nadie sobre el tema, sino que observé y observé. Yo sé mucho sobre cómo la gente se siente, cómo piensa, cómo lo muestra, algunas de las dudas, de los enfados que la gente experimenta. Y no es tan difícil entre hombres y mujeres, no es tan distinto, perdón, entre hombres y mujeres. Lo que fue difícil es hacer que la historia fuera la historia adecuada, elegir cada palabra, que cada palabra realmente trabajara en lo que tenía que trabajar, que hubiera suficientes palabras, ni muchas ni pocas, y creo que tardé unas 6 semanas solamente centrada en esta historia para escribirla. Solo son unas pocas páginas, pero fueron muy difíciles de escribir. Hablando de, bueno, este relato está unido a la película de Ang Lee, que tuvo 8 nominaciones a los Oscar. Que yo conozca, hay 2 adaptaciones de su obra al cine. Una es de Sipil News, que la llevó Atando Cabos, que la llevó a la pantalla Lasse Hallström, y la otra es Brokeback Mountain, ¿no? Es curioso porque son muy diferentes los 2 casos. Por un lado, en esta última que hablamos era un relato corto, que se convirtió en un largometraje, y sin embargo en The Sipil News era ya un relato largo, ¿no? Y sin embargo intuyo que usted está, o le he leído y hemos hablado, que usted está más contenta, creo, con la adaptación de Brokeback Mountain, ¿no? Que es una grandísima película, ¿no? ¿Cómo vivió usted estas 2 adaptaciones tan diferentes, ¿no? Por el propio formato de las obras, ¿no? Yes, they were different. Sí, era muy distinto el formato. En Atando Cabos, Shipping News, yo ahí no dije nada, no hablé con nadie. Querían hacer una película con ello, pues fenomenal. No me metí para nada, salió bien así. Pero con Brokeback, ahí estaba muy preocupada realmente de que se hiciera bien.
el productor quería cambiar el diálogo, que no le gustaba cómo aparecía en el libro. Y dice, la gente de Nueva York no va a saber eso qué quiere decir. Tenemos que hacer que hablen como la televisión. Y les decía que no, tiene que ser como está. Yo he dedicado horas a que cada palabra fuera esa palabra. Hablan así. Entonces, Ang Lee, que fue un placer trabajar con ella, fuimos juntas a las montañas de Wyoming, del estado de Wyoming. Fuimos a un rancho desierto, hablamos sobre ese tema. Buscamos lugares que serían los adecuados para el rodaje de la película. Pero Wyoming tiene una población muy pequeña. No hay ciudades realmente en Wyoming. No había un buen aeropuerto, no había buenas localizaciones para ellos, no había infraestructura para que pudieran tener buena comida durante el rodaje, etc. Entonces decidieron hacerlo en Canadá. Y lo hicieron en Saskatchewan, básicamente en Saskatchewan. Y lo interesante es que había un miembro del equipo de rodaje que hizo cientos de fotografías de localizaciones en Wyoming que eran las correctas para las escenas y luego fueron allí a Saskatchewan y a Alberta, en Canadá, y buscaban localizaciones que fueran exactamente igual que las de las fotos en Wyoming y las encontraron. Así que la gente que ha vivido toda su vida en Wyoming, que conocen bien el paisaje de Wyoming, decían ¡qué bonito! Y no sabían que es que realmente la película era Canadá. Y eso me encantó. ¿No? Cómo te engañan las películas. Of course. And of literature, too. En la literatura también, que conste. Así que estamos de acuerdo, estamos empatados. Lo que hacemos para conseguir que parezca verdad, Yes. esa es la magia de la literatura y del cine, ¿no? Yeah, I agree. Sí, una cosa, es decir, a mí me interesa, yo recuerdo el relato en que está basado, de Brokeback Mountain, como muy seco, con unos personajes muy contundentes. Y la traslación a la película, digamos, que es una película más en la línea de lo que sería el cine clásico americano, un melodrama clásico. Es curioso porque los dos funcionan, cambiando el registro, funcionan perfectamente. Cada uno, como cine o como literatura, funcionan muy bien. Y hubo dos guionistas, es decir, que adaptaron de alguna manera el relato. Usted trabajó con ellos, porque muchos de los diálogos se mantienen. Trabajó con ellos porque hay una ampliación de la historia creció. ¿Usted trabajó eso o fueron solo los guionistas con su consentimiento? ¿Cómo se trabajó eso? I did allow them. Sí, les di, barra libre porque conocía su trabajo. No conocía a Diana Ossana, su amiga, pero también sabía que era muy buena y nos ayudó mucho. Y podía confiar en Larry. Creció en un rancho en Texas, entendía a los cowboys y su manera de ser. Sabía que no iba a dar ningún paso en falso. Funcionó bien así. Y si Ang Lee estuviera aquí, sería fantástico, porque realmente tuvo mucho que ver con todo eso, con cómo realmente se plasmó en la película, porque creo que lo entendió muy, muy bien. Y eso no es habitual, que no quería realmente convertirlo en un musical o algo así, ¿sabes? Muy idea horrible, claro. Así que salió muy bien y funcionó bien para todos. Normalmente los que nos gusta el cine y la literatura no es muy fácil encontrar buenas traslaciones que funcionen como relato, como novela y funcionen como película. Yo creo que este es uno de esos escasos casos en que realmente tanto el relato breve como la película son lo mismo y al mismo tiempo tienen vida propia. Son lo mismo y son diferentes, pero los dos funcionan en su formato, ¿no? I agree with you totally on this. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta historia tuvo mucha suerte porque funcionaba tanto como literatura y como película.
aunque son dos cosas muy distintas. Yo ahora sé que la película y la historia escrita, son formas distintas de arte, realmente formas muy distintas de arte. Y que los escritores no deberían meterse en el estudio de rodaje, interferir con el director, estar aparte. Y quizás si no hubiera hablado con Ang Lee nunca y no hubiéramos hablado sobre el lenguaje, etcétera, quizás se hubieran corregido cosas, cambiado cosas, pero yo ahí estoy contenta de que lo hice porque el lenguaje fue el adecuado y funcionó bien para todos, en cierto modo. Y no siempre ocurre así, pero aquí sí. Así que estoy muy contenta con el resultado. Antes de dar paso a las preguntas de las personas que nos acompañan y muchos de sus lectores, voy a sacar un último tema porque, como le decía, su literatura y sus declaraciones están siempre llenas de reflexiones que son interesantes, ¿no? Directa o indirectamente, el tema del capitalismo salvaje está presente en su obra de muchas maneras diferentes, ¿no? De hecho, en la última hay una frase muy interesante que dice un personaje que dice: he dedicado mi vida entera a acabar con el bosque por el bien de la humanidad. Es una frase tremebunda, ¿no? A mí me recuerda mucho a muchas frases de estos políticos o de estas personas que de alguna forma te están destruyendo, pero lo hacen por el bien de ti, ¿no? Es decir, creo que es una metáfora y una frase muy contundente. En este caso habla de la desforestación, pero en el fondo está hablando de algo que está pasando en este momento, ¿no? Gente que está contra ti y de alguna forma te dice que lo hace por ti, ¿no? Y usted hablaba también un poco de cómo el hacha que destruye los bosques, es decir, lo comparaba en la actualidad con Silicon Valley, ¿no? Usted decía, hoy el capitalismo salvaje probablemente no está en el hacha que destruye el bosque, sino está más en Silicon Valley. Una reflexión sobre esta situación un poco de lo que es el sistema capitalista en este momento. Usted viene de un país que probablemente, con sus virtudes y sus defectos, es el símbolo del capitalismo, ¿no? Una reflexión sobre esto que está en su obra que es muy interesante, ¿no? So difficult. Qué difícil. Realmente es muy difícil. Lo que pienso, ¿no?, sobre el capitalismo, o sobre esa parte del libro, es que si uno va a escribir, escribe sobre algo importante para ti, para tu sociedad. No escribas simplemente sobre asesinatos o misterios o sobre familias infelices. No sé, coge un tema con importancia social y hay muchos que elegir. Así que yo creo que todo lo que he escrito siempre ha sido siguiendo esta norma. El tema principal siempre pensaba que tenía que ser importante para algunos de nosotros, por lo menos, y de eso se trata. Y luego ya el resto sale fácil. Si os parece, abrimos el turno de preguntas porque estoy seguro que más de uno y de una os apetecerá preguntarle o comentarle algo a Ani. Supongo que hay algún sistema de micrófonos, ¿no? Sí, ¿no? Que levante la mano el que quiera intervenir para que os puedan pasar el micrófono. Yo no veo muy bien por los focos, supongo que desde allí os pueden ver mejor. Allí veo en el centro a alguien que quiere... Allí. I think somebody should just stand up and ask. Quizás la persona que quiera hacer la pregunta se podría levantar, así sería más fácil para que sepamos. Sí, para eso. Muy bien. Buenas noches a todos y buenas noches, señora Prowls. Yo quería preguntarle sobre Brokeback Mountain. Como ha dicho Rebordinos, también para mí es una grandísima película. ¿Se oye ahora? A ver, sí. Bien. Buenas tardes, señora Prowls, buenas tardes a todos.
Como yo quería preguntarle algo sobre la película, sobre su relato, Broback, que como ha dicho Rebordinos muy acertadamente, también para mí es una grandísima película. Sabe que se ha realizado una ópera de Broback en el Teatro Real, Brokeback Mountain. Sabrá sobre ello, quería saber un poquito su opinión. Y sobre el relato, creo que en el relato, por lo menos en la película, una de las últimas palabras que Ennis del Mar dice en el último fotograma prácticamente, dice Jack, I swear. Quería saber realmente qué es lo que promete, jura, o exactamente quizás los traductores puedan decir, pero qué es lo que jura Ennis del Mar. Gracias. He means that he will be. Quiere decir que va a ser fiel hasta la muerte. Tipo en el libreto, ¿no? de la ópera que se hizo, ¿no? Que se estrenó en el Teatro Real. Yes, yeah, I did write. Sí, escribí el libreto yo, para divertirme. Una película, una ópera, ¿no? Yes. And a play now. Sí, también ahora va a haber una obra de teatro en Inglaterra. Creo que va a ser en verano en Chichester. ¿Querían hacer también un ballet? ¿Qué queréis? ¿Es así? Brokeback está tomando todo el mundo. We're very interested now in seeing the ballet. La obra de teatro nos la podemos imaginar, el ballet es más complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿Aquí? ¿Ahí? No. ¿Alguien más se anima? ¿No se anima nadie más? I'll ask a question from. Yo voy a hacer una pregunta al público. ¿Qué piensan del cambio climático? Quizás lo niegan. Antes comentábamos también, hablando del cambio climático, un poquito antes de estar aquí, yo hace poco he estado con una productora americana, con la que tenemos muy buena relación, muy interesante, y me comentaba que el fenómeno Trump tiene muchísimas consecuencias negativas. Y ella decía, sobre todo aquello que haga que no tenga marcha atrás. Llevaba, por ejemplo, del fracking en Alaska, decía, va a tener consecuencias porque va a destruir muchas partes naturales que va a ser muy difícil darles la vuelta. Pero él decía, hablando del cambio climático, pero decía una cosa que era interesante y decía, pero está consiguiendo algo que no se producía desde hacía mucho tiempo. Y es que las generaciones jóvenes se están preocupando por primera vez por la política. Es decir, y ella hablaba de su hija, decía, mi hija, que la política le daba igual, de pronto está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este hombre? Entonces dice, probablemente va a tener un efecto beneficioso, decía ella, en las próximas generaciones. Pero le preocupaba todo este problema, sobre todo con el cambio climático, de las barbaridades que se podían hacer, que tendría difícil marcha atrás, no solo la desforestación, sino sobre todo toda la búsqueda del fracking que en Alaska y en zonas realmente... Right. We can hope for saboteurs. Bueno, solamente nos queda esperar a que llegue un salvador. Perdón, que les saboteen. Hola, yo quería saber si va a seguir, ha dicho que en su última novela ha hablado de un trocito de los problemas del planeta, que no podía abarcar todo y que ha abordado un trocito de este problema.
quería saber si va a continuar en esta trayectoria. Anteriormente nos regaló una novela que a mí me divirtió y me encantó, que es That Old Ace in the Hall, si no me equivoco. Y a mí me encantó, me abrió los ojos sobre una realidad también sobre que tiene que ver con el medio ambiente. Si va a seguir con esta temática porque hace falta que se sigan hablando de partes de este problema. Very likely. Es muy posible, sí. Creo que es muy importante. Quizás haga algo desde otra perspectiva, pero espero que haya otra gente que siga hablando de este tema también y que la gente realmente sea consciente de a dónde va el mundo y de lo que podemos hacer para solucionar las cosas. Que haya gente ahí también decente que no quiere ver que el mundo se convierta en una pura basura. Creo que hay gente decente y muchas de esas personas quizás estén aquí ahora. Así que me gustaría un poco escuchar qué piensan ustedes, qué van a hacer ustedes. Good evening. I wanted to ask you Yo quería preguntar un poco más sobre su proceso de escritura, cambiando un poco de tema. Ha dicho que en general los escritores se deberían centrar más en temas que quizás no conocen, pero sobre los que aprenden. Entonces, ¿cuál es el tema que menos conocía y sobre el que ha escrito usted? Pues muchas de las partes precisamente del último libro, El bosque infinito, y también de cuando escribí Los crímenes del acordeón, prácticamente sabía nada sobre acordeones. Entonces me lo pasé fenomenal viajando por el país, escuchando música de acordeón, bailando, visitando a fabricantes de acordeones, viendo cómo hacían las cosas, también visitando a gente que toca el acordeón, acordeonistas. Hablé con mucha gente, escuché mucho y pasé un tiempo divertidísimo, que fue un placer aprendiendo sobre acordeones y también sobre la inmigración, porque también tiene parte en este libro, la inmigración. Y luego escribí el libro, pero esa documentación, ese periodo de investigación fue la más divertida y la más agradable, porque no todo el mundo, no todos los días podemos ir, ¿no?, para documentarnos, a salir, a bailar y aprender sobre un tema. ¿Y a bailar? Y así es como descubrí a Kepa Junquera en Quebec hace años, en Montmagny, en Saint-Laurent, en el río Saint-Laurent. Y me pareció fantástico. Había un festival sobre acordeones y había en esta ciudad dos fabricantes de acordeón que eran rivales. No se gustaban entre sí y cada año organizaban un festival. Y el año que yo acudí era cuando vino Kepa Junquera, justo ese año. Y todo el mundo realmente se tiró al suelo diciendo, esto es lo mejor del mundo. Y lo pasamos fenomenal. Por la precisión y concisión en su intervención y al entrevistador, porque ha tenido que ser una entrevista realmente complicada. Nos ha preguntado qué opinamos del medio ambiente. A mí realmente me parece que es un grandísimo y gravísimo problema que tenemos en la humanidad en su conjunto y en sus pequeñas parcelas, como por ejemplo en esta tierra. Ahora, yo sí le quiero preguntar sobre eso, ¿qué opina de los grandes esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, con la Cumbre de París o con los ODS o la Agenda 2030, que ambas contemplan el medio ambiente como uno de los factores críticos para resolver precisamente la sostenibilidad del planeta en el corto, medio y largo plazo? I agree. Yes, we need this. You know, it's a beginning. We need. Bueno, necesitamos todo en este sentido. Lo que podemos hacer es crítico. Por ejemplo,
que tenemos unos océanos llenos de plástico y si abrimos algún pez pescado del océano, estos peces están llenos de plástico porque eso es lo que consumen, bolitas de plástico. Así que vamos a tener que aprender a cómo comer plástico nosotros porque estamos fabricando un mundo de plástico. Pero yo creo que necesitamos estos acuerdos, necesitamos que los países trabajen juntos. No tiene sentido que un país diga, no, yo no me apunto, todos tenemos que apuntarnos. Es un problema para todos. Ya no podemos decir que solo hay cambio climático aquí, pero no hay allá. El cambio climático está presente en todo el mundo. Estamos en una era peligrosa, que da muchísimo miedo, y cualquier cosa que puede hacer cualquier país o individuo a nivel de acuerdo, pues es bueno. Gracias por su comentario, por cierto. Sí da la impresión de que desde el mundo, de que hay cierta preocupación en muchas partes de la sociedad. Por ejemplo, ahora, desde el punto de vista cinematográfico, estamos viendo bastantes películas centradas en estos temas, pero incluso con personalidades al margen de las opiniones de cada uno sobre ellos, como Al Gore o como Leonardo DiCaprio, que han hecho documentales. El nuevo documental de Al Gore, que se presentó en Sundance, se va a presentar en Cannes prácticamente en 15 días, ¿no? Y es un documental precisamente que se centra bastante en los acuerdos de París, celebrándolos como una victoria, aunque fuera pequeña, pero bueno, parece que Trump ya ha dicho que no los va a cumplir, creo, ¿no? Es decir, que ahí se consiguió que China aceptara una serie de cosas, pero sí que, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, en el mundo del cine sí parece que hay cierto movimiento de películas que intentan concienciar a la sociedad de lo que está pasando, ¿no? Creo que es fundamental que las películas empiecen a enseñar esto a la gente. A la gente le interesa más las películas o la televisión que los libros. Eso se lo garantizo. Así que creo que de esta manera, si queremos llegar a la gente, va a haber que hacerlo por estos medios. Así que estoy encantada de que sea así. Buenas noches. Quería darle las gracias porque después de escucharle yo salgo como con un gran entusiasmo porque a pesar de tener una cierta edad como yo, me encanta escuchar que trata continuamente de salir de lo que podríamos llamar su área de confort, siempre en búsqueda. En vez de intentar mantenerse en la seguridad, en el confort, propio un poco también de nuestra edad, trata de buscar, y eso le lleva a estar perfectamente y totalmente viva, y parece que se lo pasa muy bien. Entonces, para mí ha sido muy reconfortante y además un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. You're never too old. Nunca se es demasiado viejo. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Bueno, pues creo que ustedes han disfrutado tanto como yo y muchísimas gracias, sobre todo Ani, muchísimas gracias. Thank you all. Thank you. Gracias a todos ustedes. Thank you very much.